En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Señor Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. De Dios, el fuego de tu amor, envía tu Envíanos, Espíritu, Señor, tu Espíritu. que renovará la faz de la tierra. Señor Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos callar, lo que debemos pensar, lo que debemos actuar, lo que debemos interpretar para procurar tu gloria y el bien de nuestras almas. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. trono de la sabiduría. Bueno, por Bendito y alabado seas todopoderoso y eterno, Señor. Gracias, gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por darnos este honor de acercarnos a tu palabra. Tú sabes, Señor Dios todopoderoso y eterno, que la única motivación que tenemos es poderte conocer para amarte más, para comprometernos contigo. Gracias, Señor Espíritu Santo, por dejar tu voluntad escrita. Gracias, Señor Espíritu Santo, por regalarnos que se avive dentro de nosotros, se reavive dentro de nosotros los dones de la ciencia, del entendimiento y de la sabiduría. Gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por cauterizar de nuestra alma las heridas que no nos dejan escuchar tu palabra como se debería hacer. Gracias, Señor Espíritu Santo, por tu presencia. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la paz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. vayan del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Entonces, recuerden que el objetivo de este estudio bíblico, es poder, ¿cómo lo digo de una forma que suene entendible? Es que nos pueda ayudar a hacer mejor una lección divina. Ese es el objetivo. Volvemos. Toca que pongan el mute, por favor. Recuerden que la lección divina, y ya lo habíamos hablado, lo vimos aquí en la clase de la semana pasada. La lección divina tiene siete escalones. 7 escalones. ¿7? ¿Cuáles son los 5 escalones? Primero, invocación al Señor Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros hacemos una pequeña invocación, realmente pequeña invocación a mi Señor Espíritu Santo al empezar la clase. Luego llegamos a este punto, que es donde siempre nos quedamos. Segundo. ¿Qué es el segundo? Lectura. ¿Recuerdan, pedagógicamente hablando, este paso de la lectura? ¿A qué pregunta responde? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Será que podemos poner mute ahí, José Luis? Sí. Gracias. Recuerden que es importante saber qué dice el texto, lo que estamos hablando ahorita extra micrófono, porque yo necesito saber realmente quién escribe, para quién escribe, en qué época escribe, ojalá desde dónde escribe. Eso es un contexto remoto, El contexto más general es el contexto remoto. ¿Por qué es necesario saberlo? No es lo mismo que yo llegue a hacer lección divina, por ejemplo, con un salmo, a que yo llegue a hacer lección divina con un escrito sapiencial, o a que yo llegue a hacer lección divina con un texto del Evangelio, o con una carta, o con un escrito profético, o con el Pentateuco. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo necesito tener esos contextos, porque definitivamente, si quiero hacer lección divina con un salmo, pues yo tengo que ponerme en los zapatos del salmista. Y ya habíamos hablado por qué al final de un salmo no decimos palabra de Dios, porque el salmo es más una respuesta es como un clamor, se me cruzan los cables con la liturgia, es un clamor del pueblo hacia su Dios. Por eso hay salmos penitenciales, por eso hay salmos de acción de gracias,
Por eso hay salmos de súplica. Todos conocemos el salmo penitencial por excelencia. ¿Cuál es? Virgen Santísima. ¿No sabemos cuál es el salmo penitencial por excelencia? Sí, señora. El Salmo 50-51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Ese es el salmo penitencial por excelencia. Claro que sí. Entonces, no es lo mismo que nosotros vayamos a hacer ese tipo de lección divina. Entonces, venga, yo tengo que ser consciente de quién es el que escribe, por qué escribe, para quién escribe, en qué momento. Tengo que tenerlo muy claro, tengo que tener en cuenta eso. ¿Qué dice el texto? Por eso estamos haciendo este estudio bíblico. Y los que estudiaron la carta a los romanos se dieron cuenta que cuando llegaron a la misa y escucharon lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos y escucharon el texto, lo entendieron mejor. Lo entendieron mejor. Y ellos mismos dijeron, sí, claro, lo entendimos mejor. No nos perdimos. El texto de la carta de San Pablo a los romanos es un texto muy denso porque es el testamento espiritual de San Pablo. Ahora, ¿por qué lo entendieron mejor? Ojalá que no me van a hacer quedar mal. Abren el micrófono. La carta de San Pablo a los romanos, ¿en dónde, en qué lugar fue escrita? Ahí están buscando. ¿En dónde? No. San Pablo no estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los romanos. Espere a ver si estos apuntan. Ahí están buscando en los apuntes. Ahí están que buscan los apuntes. Están que buscan los apuntes. Mientras buscan los apuntes, para que no me hagan quedar mal, voy a ver qué pasó porque parece que a algunos no les llegó el... A ver. A algunos no les llegó el link. Ah, no, son solo excusas. Padrino, es que pues estaba aquí buscando los mapas, pero no recuerdo bien, pero no me acuerdo si fue desde Corinto. Sí, señora. Sí, ahijadita. La carta del apóstol San Pablo Romano fue escrita a los Corintios, desde Corinto. Segunda pregunta obligada. ¿San Pablo conocía esa comunidad? ¿Sí o no? Lo del curso, pero díganlo en voz alta para que ellos les conste de que por lo menos sí les sirvió el estudio de San Pablo de 2 años. No conocía la comunidad. Ah, bueno. ¿Cómo es? No, San Pablo no conocía la comunidad de Roma. Por eso es muy diferente el estilo de la carta de los romanos a cualquiera de las otras cartas. De hecho, San Pablo le escribe a las otras comunidades como su papá, como los que les dio a luz. Y por eso el lenguaje, ahorita vamos a verlo antes de sumergirnos dentro del estudio que llevamos, el lenguaje que San Pablo utiliza en las otras cartas es más exhortativo, es más de corrección, es más, comillas, al estilo de ustedes de regaño, de regaño. Mientras que la carta a San Pablo a los romanos es más como tipo exposición. Es como su carta de presentación. Es su testamento espiritual. En la carta de San Pablo a los romanos hay como un movimiento. Los que estaban muy arriba los baja, los que estaban muy abajo los nivela. Y dice, ustedes y ustedes son los mismos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces es una cosa bien hermosa lo que se vive, pero es simplemente el ejemplo. Entonces, claro, después de estudiar la carta durante tanto tiempo, yo llego a la Sagrada Eucaristía y escucho la carta a los romanos, hasta me alegro porque yo ya la he estudiado y ya sé de qué se trata. Yo ya tengo, cuando yo me siento a hacer lección divina y cuando yo abro y leo la carta a San Pablo a los romanos, ya siento que la entiendo, ya no es desconocida para mí. ¿Por qué? Porque me he dedicado a hacer esto, a la lectura, a tratar de entender quién escribe, por qué escribe, de dónde escribe, cuáles son las expresiones, qué significa gentiles, qué significa impíos, qué significa una cosa, qué significa la otra, por qué se utilizó este lenguaje, qué pasaba en Roma, qué era lo que, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no basta, y eso es algo que siempre les he puesto a ustedes como tarea, pero nunca lo hacen. Estos nunca lo han hecho en estos 3 años. Nunca lo hacen. ¿Qué es? Que no nos conformemos solamente con esta hora porque es que es una hora semanal, una hora a la semana. Entonces, el texto que nosotros leímos se vuelve a leer, a releer, se completa la lección divina.
que se complete la lección divina. Recuerden que de acuerdo al Salmo primero, esta lectura es ¿qué? ¿Una recitación en voz baja? No. La meditación es la que es una recitación en voz baja. La tercera, que responde a la pregunta ¿cuál? ¿Qué me dice el texto? Entonces, yo leo y releo y releo y releo y se me convierte en una meditación. Yo voy repitiendo, repitiendo. ¿Qué es lo que me quieres decir, Señor? En aquel tiempo el Señor dijo a sus discípulos, solamente con eso ya me voy. En aquel tiempo el Señor dijo a sus discípulos, en aquel tiempo en donde estaba el Señor, estoy aquí. En este tiempo el Señor me habla. Háblame, Señor, tu siervo escucha. Dame la gracia de escuchar como Samuel respondió, como Samuel te escuchó, como te escuchó Mateo al lado de la mesa de los impuestos, como te escuchó su santidad Pedro. Dame la gracia, Señor. El Señor dice a los discípulos, ya nada más con esa frase ya estoy haciendo lección divina. Ya nada más con esa frase. Y eso que esa frase no pertenece a la escritura, eso es de liturgia. En aquel tiempo dijo el Señor a los discípulos. Pero la cosa es esa, mis queridos. Esa meditación, yo repito, yo repito, yo repito, yo dejo que el texto me lea. Pero para poder hacer esto, y fíjense que se sale de una vez la cuarta, que es la oración, porque es que la lección divina yo no la puedo coger y la parto como partiendo un queso. De hecho, invoco la presencia de mi Señor Espíritu Santo y me pongo a leer. Después de que yo tenga clara la lectura, cuando voy a leer por última vez para poder hacer el resto, yo me voy, el texto me lleva. El texto me lleva, me puedo quedar en una sola palabra, me puedo quedar en una sola frase, puedo quedarme ahí repitiendo. Y eso es lo que se llama la contemplación. Porque el mismo texto me va transformando. No sé si me hice entender o fui muy enredado, mis queridos. Me hacen las preguntas que consideren convenientes porque aquí hay que tener claro eso. Bueno, mis queridos, entonces, les presento el instrumento de trabajo a ustedes, los que ingresan hasta hoy que tuvimos y que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo para las cartas de San Pablo. El padre Hugo Bani nos presenta este texto sencillo. Este es un texto sencillo de la editorial claretiana, las cartas de San Pablo. ¿Qué cartas hemos visto hasta ahora, mis queridos? ¿Qué cartas hemos visto hasta ahora? Ya les voy a decir para que ustedes, de todos modos, si pueden, se echen una leidita. Aquí primero hemos visto la vida del autor, lo de su conversión, el hombre de las tres lecturas, sus viajes, los rivales de Pablo, eso lo vimos a grandes rasgos, porque hay que conocer también la personalidad del autor, del que escribe, ¿cierto? Vimos las cartas. ¿Qué cartas hemos visto? La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Esa la vimos, la estudiamos a grosso modo. La segunda carta de San Pablo a los Gálatas, también la estudiamos a grosso modo. La primera carta de San Pablo a los Corintios, la estudiamos también a grosso modo. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, también la estudiamos a grosso modo. Y nos quedamos en la carta de San Pablo a los Romanos. Hicimos un paréntesis después de la carta de San Pablo a los Romanos para irnos a las cartas de San Juan. Estudiamos la primera carta del apóstol San Juan completa. Nos falta estudiar la segunda y tercera carta del apóstol San Juan, pero ustedes van a ver que es muy breve. Después de la segunda y tercera carta del apóstol San Juan, mis queridos, nos volvemos a nuestro querido San Pablo y vamos a estudiar la carta a los Colosenses. ¿Listo? El que quiera, necesite este libro para sacarle copia, con todo gusto yo se lo facilito. Bueno, ¿estamos claros? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, eviten sentirse extraños, eviten sentirse... no, ahí vamos entrando en la dinámica del estudio. Vamos a ir entrando en la dinámica del estudio, nos vamos a ir poniendo a punto, vamos a estar bien, no se preocupen, mis queridos. Bueno, entonces, como les decía, vamos al pie de página introductorio de la segunda carta del apóstol San Juan de la Biblia de América. Vamos a empezar ahí. Sí, segunda carta de San Juan. Segunda carta de San Juan. Vamos al pie de página, al primer pie de página que nos presenta la Biblia de América y de ahí nos pasamos al texto de la Biblia de Jerusalén. ¿Listo?
Vamos entonces, mis queridos. Miremos los que tienen la Biblia de América, miremos la estructura que nos presenta la segunda carta de San Juan, que es muy corta junto con la tercera. No tiene sino 12 versículos, la segunda carta de San Juan. La estructura que nos presenta la siguiente, la Biblia, vuelvo y digo, la Biblia de América, y vamos a compararla con la Biblia de Jerusalén. La Biblia de América nos presenta un saludo, un tema, amor mutuo y vigilancia atenta, y la despedida. Y fíjense la descripción que nos presenta, la división que nos presenta la Biblia de Jerusalén. Nos presenta un saludo, una primera parte de un tema que se llama el mandamiento del amor, una segunda parte con un tema que son los anticristos y la conclusión. La conclusión coinciden en el saludo y en la conclusión las dos Biblias. Solo que los teólogos de la Biblia de Jerusalén separan los dos temas del grueso y los de la Biblia de América lo compactan. Bueno, vamos entonces a leer la introducción de la Biblia de América. Dice así: un saludo más bien solemne con un contenido teológico denso y complicado. Casi sorprende en una carta tan breve. El término y el concepto clave es la verdad. La verdad. Se menciona 4 veces y parece conectarse muy estrechamente con la persona misma de Jesucristo. Se asocia al amor y la gracia y en cierto modo constituye la piedra fundamental sobre la que se construye la comunidad cristiana. Su protagonismo en la teología joánica es evidente. Listo. Entonces, en el saludo nos dicen que cuál va a ser el tema de ese saludo. ¿Cuál fue? La verdad. ¿Lo tenemos claro? Vamos entonces, mis queridos, a la Biblia de Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén hacemos lo siguiente. Yo voy leyendo versículo por versículo. Mi prima Liliana nos va a leer el pie de página de la Biblia de Jerusalén. Vamos a ir lo siguiente. ¿Listo? Saludo. El presbítero a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces ya entendemos. ¿Qué nos dijeron los de la Biblia de América? Que la verdad se relaciona con ¿quién? Que pareciera ser que cuando habla de la verdad habla de ¿quién? ¿De quién dijo? De Jesucristo nuestro Señor. Recuerden, no es raro. Nosotros ya por contenido, por la introducción de lo que hemos venido estudiando de la Biblia de las cartas de San Juan, sabemos que el autor de la carta de San Juan no es propiamente, el autor de las cartas no es propiamente el apóstol San Juan, no es él. Se cree que las cartas de San Juan no fueron escritas de puño y letra por el apóstol San Juan, pero que tiene el estilo joánico, sí. ¿Que tiene el tema joánico? Sí, claro que sí. A ver, en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, nos dice que nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? ¿Es quién? El camino, la verdad y la vida. Exactamente. El camino, la verdad y la vida. Entonces, no resulta extraño que si yo estoy haciendo una lección divina con la segunda carta de San Juan y leo semejante saludo, pues yo voy a entender lo que me dicen los exégetas de la Biblia de América, que cuando yo leo ahí verdad, estoy leyendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me hice entender? Ahí vamos cogiendo el ritmo, no se preocupen. El presbítero a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hasta ahí, pie de página, por favor, 2 pie de páginas. 3. El primero A. Título reservado a los jefes de las comunidades. Ver Timoteo. En este caso, se trata del apóstol Juan, jefe principal de las comunidades de Asia Menor. El primero. Segundo, la señora elegida. La señora elegida o la gran señora, metáfora poética que designa a una comunidad particular, desconocida para nosotros, puesta bajo la jurisdicción del presbítero y amenazada por la propaganda de los doctores.
Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos siguiendo? Si hay alguien que esté perdido, nos dice, por favor, porque la idea es que vayamos todos al tiempo. ¿La señora elegida sería la iglesia? No, una comunidad. Lo que nos dicen los exegetas es eso. La señora elegida, el presbítero en este caso, como el que escribe a nombre del apóstol San Juan, el presbítero haría referencia al apóstol San Juan como tal, que es el jefe de la comunidad. La señora elegida, dicen los teólogos, o la gran señora, es una comunidad concreta, que pues para tristeza nuestra no sabemos cuál es. Eso sí no se sabe. Pero pues igual, cuando pasa eso en la Sagrada Escritura, ¿qué hay que hacer? Pues entonces no sabemos qué comunidad concreta es, pues nos apropiamos nosotros. O sea, esa carta es dirigida a nosotros, a esta comunidad concreta. ¿Listo? Seguimos con el tercer pie de página, por favor. Fórmula ligeramente polémica para designar a los verdaderos creyentes. Contrariamente a los seductores, ellos se han mantenido firmes en la verdad, en la doctrina de Cristo. Si ustedes tienen la oportunidad de leerse la primera carta de San Juan, digamos en estos 8 días para ponerse un poco en contexto, que la primera carta de San Juan es muy corta también, no tiene sino como 4 capítulos, si mal no estoy, aquí ya les puedo confirmar, 5 capítulos. Si ustedes se ponen a la tarea de leer la carta de San Juan, no van a quedar tan perdidos. ¿Por qué se dice esto? Ya los que han venido estudiando la carta de San Juan saben que aquí hay una dicotomía, una lucha que tiene el autor de la carta del apóstol San Juan en contra de los que son los creyentes y los que él llama los anticristos. Es decir, la gente que está enseñando cosas contrarias a la verdad. Y en este punto nosotros nos dimos a la tarea de estudiar las diferentes herejías. Aquí nos dimos a la tarea de estudiar las diferentes herejías. Y resulta que no estamos muy lejos de, cuando mencionan aquí la herejía gnóstica, gnosis, el autor de las cartas del apóstol San Juan le estaba haciendo contrapeso a esa herejía, porque habían aparecido unos diciendo que eran los verdaderos poseedores de la verdad y que tenían era que hacerle caso a ellos de la forma como ellos decían que tocaba hacer las cosas. Entonces lo que hace el apóstol es decir, no, vamos a lo que nosotros aprendimos desde el comienzo. Vamos a lo que nosotros aprendimos desde el comienzo. Y aquí continúa con esa bendita pelea. Entonces, los conocedores de la verdad son los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, son los que pertenecen a esa comunidad. Los falsos doctores ya son los que se va a llamar anticristos, porque igual recuerden que un anticristo es aquel que niega la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no es absolutamente nadie más. ¿Eso queda como claro? Recuerden, hagan todas las preguntas que tengan, ustedes no se preocupen, eviten sentirse perdidos, aunque al comienzo les cueste un poco agarrar el ritmo, ¿no? Ustedes no se preocupen. Bueno, vamos entonces, mis queridos. Seguimos. Versículo segundo, Biblia de Jerusalén. Pueden ir siguiéndolo en sus Biblias para mirar también qué expresión encuentran diferente. Ahora, si encuentran una expresión diferente, me dicen y también la compartimos porque eso enriquece el estudio. Versículo segundo. Estamos en la segunda carta de San Juan, en la segunda epístola de San Juan. Los amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Vamos al pie de página. Juan insiste con frecuencia en la necesidad de dejar que la palabra de Dios penetre y actúe en nosotros. La verdad presente en nuestros corazones se convierte en fuente donde se alimenta el amor cristiano. Es lo que el autor llama estar en la verdad y el amor. Hay algo que a mí me gusta y es una pedagogía juánica. Cuando digo así es porque hago referencia al apóstol San Juan. Es una costumbre, una estrategia joánica muy hermosa y es repetir, hacer énfasis. Aquí, por ejemplo, en este saludo, nos dijeron que cuántas veces se repetía la expresión verdad. ¿Cuántas? 3. 4. 4 veces. 4. Se repite 4 veces en 3 versículos. Recuerden que en San Juan, en el capítulo 15, si mal no estoy,
en cuanto a pertenecer, el que pertenece, y si pertenecemos y pertenecemos, pertenecer se repite como más o menos como 7 veces en 8 versículos. Cuando San Juan repite algo, cuando en los textos de San Juan algo es muy repetitivo, es que eso es a lo que hay que ponerle cuidado. Y eso es lo que es importante en una lección divina. Porque yo entonces evito poner a decir el texto cosas que nunca está diciendo. Entonces, San Juan es muy pedagógico en eso. Las cosas que San Juan quiere enfatizar, hay que ponerle cuidado porque él las repite, las repite. Y aquí ya empieza, por eso decían los exegetas de la Biblia de América, un saludo más bien solemne con un contenido teológico denso y complicado, dice. Casi sorprende en una carta tan breve. Y dice, el término y concepto clave es la verdad. Se menciona 4 veces y parece conectarse muy estrechamente con la persona misma de Jesucristo. Se asocia al amor y la gracia y en cierto modo constituye la piedra fundamental sobre la que se constituye la comunidad joánica. Lo que dicen aquí los exégetas de la Biblia de Jerusalén, exactamente lo mismo. Dice, es lo que el autor llama estar en la verdad y el amor. Ahí está. Verdad y la caridad. Es exactamente lo mismo. Aquí lo dice la gracia, pero es que es lo mismo, mis queridos. Es una cosa hermosa, es una cosa hermosa. Vamos al versículo 3. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con todos nosotros según la verdad y el amor. ¿A qué les suena eso? Vuelvo y leo. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros según la verdad y el amor. Dígame, ¿a qué corresponde eso? ¿A qué le suena? ¿Cómo? A la Santísima Trinidad. En un saludo litúrgico de la misa. Es el segundo saludo litúrgico de la misa. Recuerden que les explicaba el otro día en la formación litúrgica. Tenemos varios saludos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ya saben de dónde viene. Cuando ustedes lo escuchen, incluso hasta les va a salir una sonrisa. Ya saben que ese saludo litúrgico viene ¿de dónde? De la segunda carta de San Juan. El tercer saludo litúrgico es el Señor esté con ustedes. El cuarto saludo litúrgico es el propio de los tiempos y el quinto saludo litúrgico es el que hace única y exclusivamente un obispo. ¿Qué cuál es? La paz esté con ustedes. Ese solamente lo puede hacer un obispo, no lo puede hacer un presbítero, tiene que ser un obispo. ¿Eso está claro? Miren cómo es de hermoso, mis queridos. Leamos el pie de página. La misericordia no aparece en ningún otro pasaje de los escritos joánicos. Imagínense eso. Curioso, curioso, curioso. Bien. Vamos ahora a la siguiente parte, el mandamiento del amor, los anticristos. Vamos a leerla de acá de la introducción de la Biblia de América. Voy a leer de la introducción, perdón, del pie de página de la Biblia de América. Vamos a mirar qué nos dicen ellos de lo que hay desde el versículo 4 hasta el versículo 11. A ver qué nos dicen los teólogos de la Biblia de América. Es un contexto más general. Luego nos pasamos a la Biblia de Jerusalén y seguimos la misma dinámica. Los destinatarios de esta carta permanecen, fieles al mensaje original, lo que les acababa de decir. Es la lucha de los autores de la carta de San Juan contra estos anticristos que pretenden meter cosas que ellos no han aprendido desde el comienzo. Los destinatarios de esta carta permanecen fieles al mensaje original, pero pueden ser inducidos al error por quienes están falseando la verdadera doctrina. Deben recordar que la vida cristiana es amor práctico y dinámico, y que Jesucristo se ha hecho verdadero hombre para enseñar a los hombres que no pueden eludir el compromiso de las realidades terrenas. En ningún caso el cristiano debe evadirse de los compromisos concretos. Dios Padre se ha hecho realmente presente en Jesucristo y no solo en apariencia. ¿Eso es contra qué herejía?
Los docetas que decían que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo era aparente. El docetismo decía que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo era aparente, que realmente nuestro Señor Jesucristo no se había hecho verdadero hombre. Dios Padre se ha hecho realmente presente en Jesucristo y no solo en apariencia. Negar esto es poner en juego el ser o no ser cristiano. Por eso no se puede andar con medias tintas, hay que actuar con radicalidad. Esto que dicen en esta introducción de la Biblia de América nos recuerda ¿qué texto? Apocalipsis 3:15. Conozco tu conducta, no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Recuerden que con San Juan es así. Con San Juan no es una cosa o es la otra. Con San Juan no hay medias tintas. San Juan transmite el mensaje de nuestro Señor así. Pregunta, a ver. Hay pregunta. Ya están. ¿Alguien me pasa el que se... ya. Listo. Gracias, Edita. Gracias por darme la mano de especificar que no. Esta segunda carta de San Juan no tiene capítulos porque son solo 12 versículos. Son solo 12 versículos. Bueno, recuerden que los que están allá pueden levantar la manito para compartir las preguntas que hagan. Los que van a preguntar aquí me avisan porque siempre les acerco el computador para que escuchen la pregunta que ustedes hacen para sí mismo poder responder para todos. Bueno, listo, sigamos. Después ahí con el tiempo les voy haciendo las correcciones que tenemos que hacer. Entonces ya tenemos como claro miren lo sabroso de estudiar con las dos Biblias, porque este comentario, este pie de página nos hace el contexto general. Ya cuando empezamos a leer versículo por versículo, ya tenemos una idea de lo que nos van a hablar. Y ya cuando miramos el versículo por versículo explicado de la Biblia de Jerusalén, profundizamos. Entonces así entendemos un poco mejor. Vamos entonces al texto de la Biblia de Jerusalén. Versículo 4. Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos a quienes viven conforme a la verdad, al mandamiento que recibimos del Padre. Pie de página. Literal, caminan en la verdad porque cumplen los mandamientos en el amor. Entonces ya tenemos el contexto de lo que nos dijeron los de la Biblia de América. Es decir, los que se mantienen fieles a las enseñanzas del comienzo. ¿Eso está más o menos claro? Bien. Sigamos, mis queridos. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora, y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí siempre cuando aparecen estos textos, comparto lo que el padre Manuel Bautista, exégeta del Bíblico de Jerusalén, teólogo bíblico de la Gregoriana de Roma, políglota y demás, profesor mío de Sagrada Escritura, mi primer profesor de hebreo, rector mío en el seminario, que por gracia de Dios volvió otra vez y otra vez ser rector en mi seminario. El padre Manuel nos contaba una anécdota. Dicen que al final de los días de San Juan, sus discípulos le decían, dinos algo que haya dicho el maestro. Y que San Juan ya anciano repetía, ámense los unos a los otros. Y que los discípulos le decían, pero eso nos lo dices siempre. Y que San Juan les decía, sí, pero nunca lo hacen. Entonces eso, fíjense que coincide mucho con el texto escrito. ¿Qué les acabo de decir? Que la pedagogía de San Juan es repetir, es repetir. Entonces, por eso ese tipo de detalles se les da algo de credibilidad, porque fíjese que coincide con el estudio, coincide con el estilo joánico, coincide con el estilo de él que fue de su puño y letra que salió el grueso del Evangelio de San Juan y con este autor de las cartas que es muy cercano a su enseñanza, porque es igual, repite. Entonces, por eso, cuando nos cuentan una anécdota de estas, pues es digna de credibilidad porque es que es lo que él hacía en vida. Repetir, siempre repetir para que quede grabado, que es lo que me he permitido siempre decirles, hay que repetir. La única forma de tener una conducta, de hecho, en la psicología se dice eso, usted quiere que un hábito se le prenda, se le apropie, repítalo 21 días, 21 días seguidos. Por eso las escuelas de liderazgo, 21 días. Dicen que después de 21 días de que usted repita algo, constantemente, aunque le cueste 21 días, el día 22 ya lo hace porque sí. Porque sí, porque ya tiene la conducta aprendida. Por eso es necesario repetir.
¿Cómo nos aprendimos las tablas de multiplicar? Repitiendo. ¿Cómo se aprenden las canciones? Repitiendo. ¿Cómo aprendieron el inglés? Repitiendo. Es repetir, mis queridos. Bueno, sigamos. Versículo 6. Ah, miren esto tan hermoso. Y el amor consiste en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oyeron desde el principio, que caminen en el amor, que caminen en el amor. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice ese pie de página, Lila? O este mandamiento lo debéis observar tal como lo habéis oído desde el comienzo. Cuando en la Biblia de Jerusalén dice o, es porque se puede traducir de las dos formas y no hay problema. Y no se pierde el contexto. Si lo encuentran en una Biblia de una o de otra forma, no hay problema porque está bien escrito. Eso como para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Eso para ir aprendiendo más o menos el lenguaje. Vamos ahora a la segunda partecita que tiene aquí del tema en la Biblia de Jerusalén, que va del versículo 7 al 11, que es los anticristos. Los anticristos. Entonces ya vimos lo del mandamiento del amor. Lo del mandamiento del amor. Ahora vamos a lo de los anticristos. Dice así, versículo 7. Han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. San Pablo, al igual que San Pablo, San Juan no tiene pelos en la lengua y su escritor para darle duro, para darle palo a los que se salen de la recta doctrina. Solo que San Juan siente, porque es así, iba a decir una expresión que de pronto se malinterpreta, pero mejor que mi Señor Espíritu Santo me ayude a corregirlo con una expresión. San Juan tiene la autoridad para poder decir anticristo. Él sí, o sea, nosotros nos podemos poner a la misma altura de los señores apóstoles. Por ejemplo, viene a mi cabeza una vez que uno de mis hijos, Nicolás, estaba con Biblia en mano, yo estaba en mi pueblo, en Pacho, y siempre pasaba en el carro a recogerlos para ir a hacer algo, a jugar fútbol, a hacer alguna actividad o alguna cosa. Y yo llego ahí enfrente de la casa donde vivía Nicolás con la mamá, con la flaca, con el otro de mis muchachos. Y está mi chino con Biblia en mano, batiéndose con unos testigos de Jehová. Y llego yo en el carro y mi chino vio que llegó su papá espiritual y se le arregló el corazón porque pensó que yo me iba a encender con ellos a pelear. Dice, él sí, con él sí, él sí. Yo llevaba el vidrio abajo y dije, no, yo me pongo a hablar con ustedes. El día que me presenten un título de una universidad pontificia hablamos. Tengo mucho estudio encima por ponerme a hablar con ustedes. Así les dije. Y se lo volvería a decir otra vez. Entonces uno de esos señores se prendió. ¡Ay! Mire, toca presentarle credenciales y los apóstoles eran unos ignorantes. Le dije, más ignorante era usted. Los señores apóstoles tuvieron 3 años, día y noche de universidad con el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores. Y viene usted ignorante a decirme que eran unos ignorantes, estudie más bien. Y me fui. Hay que tener cuidado. Nosotros nunca nos podemos equiparar al nivel de los señores apóstoles. Nunca. Los señores apóstoles sí tenían y tienen la autoridad en el texto de condenar y de hacer lo que quieran. Son los apóstoles. Nosotros no. Nosotros no podemos llamar a nadie anticristo, a nadie hereje. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Solamente hoy en día, de los mismos sucesores de los apóstoles, sale esa autoridad. Nosotros no podemos llamar hereje a nadie que mi obispo no haya condenado como hereje o que mi papa no haya condenado como hereje. De lo contrario, esas palabritas no pueden salir de nuestra boca. Nosotros no podemos condenar a nadie. Ellos sí. Claro, porque ellos sí tienen la autoridad. Nosotros no. No porque no conocemos los contextos. Ellos sí conocían los contextos. Por eso, si ven la diferencia, mire cómo nos estamos ubicando. Mire por qué él hablaba de los anticristos. Porque eran estos benditos gnósticos que creían que habían recibido un conocimiento especial de la gnosis
y que entonces ellos sí que tenían la verdad y por eso estaban enseñando que entonces nuestro Señor Jesucristo tenía una humanidad aparente. Y no, nada que ver con la realidad. Bueno, hasta ahí. Recuerden que cuando tengan las preguntas pueden interrumpir cuando deseen, mis queridos. Pero Eso dijo que el anticristo es aquel que niega que no, el anticristo es aquel que se pone contrario a las doctrinas de nuestro Señor. Ustedes pueden encontrar definiciones técnicas, pero no es mi intención aquí darles definiciones técnicas, sino conceptos que podamos aprender. De hecho, nosotros nos convertimos en anticristos cada vez que ¿qué? Cada vez que pecamos, exactamente, porque no hay cosa más contraria a las enseñanzas de nuestro Señor y a la bondad divina que el pecado. Entonces yo me convierto en un anticristo cada vez que peco, porque estoy exactamente haciendo todo lo contrario a lo que mi Señor quiere que yo haga. ¿Sí me hago entender? Listo, mis queridos. Bueno, sigamos a ver si alcanzamos por lo menos a estudiar otro ratito. Entonces, versículo 8. Cuiden de ustedes para no perder el fruto de su trabajo, sino para que reciban una amplia recompensa. Fíjense que no estamos lejos del reino de los cielos y lo que nuestro Señor Espíritu Santo nos hace entender. ¿Cuál era el llamado en la homilía de hoy? Que le pusiéramos cuidado a nosotros, a nuestra vida, porque a veces poniéndole cuidado a la vida de los demás, descuidamos. Es que es sencillo. Si usted va conduciendo, todos los que estamos aquí creo que conducimos. Descuídese un momento, usted ponga a mirar por el otro lado, ¿qué va a pasar? Se choca con el de enfrente o mire a ver qué va. No, usted le toca en su carro. Usted le toca, cuide de su carril, cuide de su carro, cuide de su destino, cuídese, porque si no, ¿qué va a pasar? Cuiden de ustedes para no perder el fruto de su trabajo, sino para que reciban una amplia recompensa. Al pie de página 8. Variación, nuestro trabajo. Desde Démoslo una, ahí, démoslo ahí. Entonces sería, cuiden de ustedes para no perder el fruto de nuestro trabajo. No de su trabajo, sino de nuestro trabajo. Recuerden que es el apóstol el que está exhortando. Como quien dice, les está reclamando de que venga, cuidado. Puede cualquiera de las dos expresiones ser válidas. Lo pueden encontrar como de su trabajo o de nuestro trabajo. ¿Listo? Sigamos. desde una perspectiva distinta, Pablo distingue e incluso opone la fe y las obras. El propio Juan reconduce todas las obras del creyente a la obra de la fe. Estas obras designan, pues, aquí la profesión de fe en Jesucristo y la fidelidad a su doctrina. Las expresiones perder el fruto y recibir una recompensa han de ser entendidas en sentido escatológico. Escatológico, lo que ha de venir en el juicio particular, en el juicio final. En ese sentido hay que entender esa recompensa. No es aquí en el mundo, sino lo que ha de venir. Ya hablamos y los que estudiaron la carta de San Pablo saben que cuando parece la antítesis de la fe y las obras, no son las obras de la caridad y de la misericordia, sino son las obras de la ley, que eso fue lo que condenó, comillas, a los fariseos. ¿En qué sentido? Que los fariseos creían que por hacer las obras de la ley ellos iban a ser salvos. O sea, yo cumplo y no importa lo que haga. Dios tiene la obligación de salvarme. Por eso la parábola de la oración del fariseo y del publicano en el templo. El fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Miren cómo se aplica el texto. Vea cómo la palabra se explica a sí misma. No soy como los demás, adúlteros, no sé qué tal. Yo sí. Yo pago el diezmo, yo ayuno 2 veces por semana, tal. Pero ese no bajó justificado, porque se creía que esas obras eran las que le daban la salvación, las obras de la ley. Esa es la contraposición que hace San Pablo, aquí ya lo entendemos. No son las obras de la misericordia, sino las obras de la ley, las que San Pablo enfrenta con la fe. Porque después va Santiago a decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Pero las obras que está hablando Santiago son las obras de la caridad, de la misericordia, del amor del Nuevo Testamento. San Pablo le da garrote a eso en San Pablo a los romanos porque precisamente quiere dejar claro de que las obras de la ley no nos salvan,
que precisamente es lo que pasa a veces en nuestros grupos. Caemos en ese fariseísmo de creer que porque yo sí hago, que porque yo sí me visto, que porque yo sí vengo, que porque yo sí cumplo, yo soy mejor que el otro. Y eso es lo que no, precisamente lo que quiere evitar San Juan, lo que quiere evitar Pablo, lo que queremos evitar como sacerdotes. Que alguno de ustedes se nos vaya a sentir mejor que el otro o que algo otro se me vaya a sentir rechazado porque este sí hace, porque este sí trae, porque, por ejemplo, lo que pasa con todo el debido respeto y el cariño con la gente que comulga de rodillas, que la gente que me comulga de rodillas no se sienta mejor que los que no lo hacen, que la gente que comulga en la boca no se me sienta mejor que los que comulgan recibiendo la Sagrada Comunión en la mano, que las señoras que me traen el velo no se me sientan mejor que aquellas que no traen velo y viceversa, que los que me reciben la comunión en la mano no se sientan más pecadores que los que la reciben en la boca, que los que reciben la comunión de pies no se sientan más pecadores que los que la reciben de rodillas, que las señoras que no me traen velo no se sientan más pecadoras que las que la traen. ¿Sí me hago entender? Es eso, porque si no, entonces estaríamos cayendo exactamente en lo mismo, en que las obras de la ley a mí me salvan y por eso me siento mejor. Y no, nada, eso es una cosa, pero, o sea, eso es como agua y aceite. No lo podemos mezclar. ¿Eso queda claro? ¿Queda claro? Bien. Entonces, ¿sí ven que así se entiende un poco mejor el texto? Entonces ya cuando vamos, claro, ya vamos entendiendo mejor. Claro, sí, claro que sí. Dice entonces, versículo 9, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. En cambio, el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Son dos pie de página, lo leemos, por favor. Primero, los herejes se consideraban avanzados tratando de rebasar los límites de la enseñanza apostólica para darse a meras especulaciones. Que es, por ejemplo, lo que hay que tener cuidado en nosotros, en nuestras comunidades, que nos enredamos en cosas que no son importantes y en especulaciones, Entonces es que por eso yo les decía cuando estudiamos este tema de las herejías, identifiquen en qué herejías estamos cayendo nosotros, sutilmente en qué herejías podemos estar cayendo nosotros. Pero cuando digo nosotros es cada uno. O sea, yo puedo estar sutilmente cayendo en esta herejía, claro, pues claro. O sea, no, venga, corregir el rumbo. Todo esto nos sirve es, insisto, para corregirnos en lo que estamos haciendo mal. Ya vamos con tu pregunta, Corandi. Ya, deme un segundo, China. Segundo pie de página. Lo mismo puede tratarse de la doctrina enseñada por Cristo, como de la doctrina que a él se refiere. Listo. Las palabras de nuestro Señor son el mismo. Él es la palabra de Dios hecha hombre. Corandi, pregunta. Padre, es fuera del tema. Échela a ¿Se ver, puede? mija. Ya extrañaba Padre, sus preguntas fuera del tema. Hágale a ver. padre, es que el otro día mi niño me preguntó que por qué las señoras traían el velo. Usted ya lo había explicado anteriormente, pero yo no recordaba y no supe qué contestarle en ese momento. Otra pregunta también que me hizo que ya ve que los monaguillos traen la vestidura y ya ve que traen la camisita blanca más cortita y ya ve que Gabriel está de seminarista y el diácono que estaba y me dijo que porque ellos lo traían más largo y no supe qué contestarle. Sorry. Bueno, aquí hay algunas señoras que utilizan velo. Le agradecería a alguna de ustedes que le explique desde su punto de vista qué significa el velo a Corandi. No, a ver, perdóneme, no es qué significa el velo. No por qué lo uso, sino qué significa el velo. Una de las señoras que lo usa. El respeto a nuestra Madre Santísima, y ese no es el sentido del velo. ¿Quién quiere, una de las señoras que utiliza el velo? ¿Quién le quiere ayudar? Mis queridos, palabras más, palabras menos, pero les debo la respuesta más técnica. Resulta que el cabello largo es señal de sumisión. El velo es señal de sumisión. Eso es lo que hay. No tiene nada que ver con la Santísima Virgen María.
El velo en la liturgia no tiene que ver nada con la Santísima Virgen María. El velo en la liturgia quiere decir señal de sumisión de la mujer a la figura del varón, que es nuestro Señor Jesucristo. Es sumisión. Especialmente se utiliza o lo deberían utilizar las mujeres que tienen cabello corto. Las mujeres que tienen cabello largo no tendrían necesidad de utilizar velo, porque el cabello largo en la cultura es señal de sumisión. Por eso cuando una mujer se las da de feminista, ¿qué es lo primero que hace? Cortarse el pelo. Cortarse el pelo. Porque el pelo largo en la liturgia es señal de sumisión a nuestro Señor. Sumisión a nuestro Señor. Pero voy a profundizar un poco más en eso y se lo quedo debiendo, Corandi. Ahora, lo del traje, Corandi, sí es cuestión de estatura. Sí, es cuestión de estatura. El de los niños es más corto porque son más pequeños. No tiene otra explicación. No tiene otra explicación. Nos revestimos para tener un traje digno para servir al altar. Pero el sobrepelliz, en sí, ¿qué significa el sobrepelliz? En este momento no lo sé porque nosotros en Colombia no usamos sobrepelliz. No usamos sobrepelliz. Entonces, pero pues igual yo también podría averiguar eso. Lila, ¿me puedes hacer un favor? Me envías un mensaje de texto en WhatsApp recordándome, porfa, lo del velo y lo del sobrepelliz. Te agradezco. Liliana es una de mis primitas. Entonces, yo para dentro de 8 días les explico un poco mejor, y si me quedo corto de la explicación de lo que yo lea, le voy a preguntar al liturgo de mi diócesis a ver qué significado tiene. Pero que yo sepa el sobrepelliz, de la diferencia del tamaño del sobrepelliz de los niños y de los obispos y de los diáconos, eso radica en el tamaño y en la elegancia del traje, pero que tenga un significado, no. Y si lo tiene, lo desconozco. Vamos a mirar a ver en la investigación que voy a hacer esta semana a ver qué aparece. Bueno, listo. Ahijadita, tu pregunta. Gracias. Con todo gusto, China. Aquí mencionaba lo del pelo largo como una señal de sumisión. Me recordó también que pues Cristo era el único hombre que podía tener el pelo largo. No sé si es así. Vaya, mi ahijadita. Ese es diferente. Ese es diferente. En los varones el cabello largo es señal de consagración a Dios. A ver, ¿por qué se sabe que nuestro Señor Jesucristo tenía el cabello largo? ¿Por qué? Aparte de comillas, por ejemplo, el sudario de Turín, se sabe porque es que es lógico. Hay en la Sagrada Escritura 2 Nazir. Nazir es el hombre que es consagrado a nuestro Señor desde el vientre materno. El Nazir se suponía que no podía pasar navaja por la cabeza ni podía tomar vino fermentado, bebida fermentada, es decir, alcohólica. El primer Nazir famoso de Dios que es conocido, debió haber muchos más, muy probablemente los profetas, Elías, Eliseo, pero pues no, que uno sepa, el primero, Sansón. El segundo, San Juan Bautista. O sea, una imagen que pinte a San Juan Bautista con el cabello corto está históricamente bien, pero teológicamente incorrecta, porque él fue consagrado desde el vientre materno a nuestro Señor. Y tercero, pues el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Quién más que él iba a ser Nazir de Dios, consagrado a nuestro Dios Todopoderoso? Por eso sabemos que él tenía cabello largo, por esa sencilla razón, pero son 2 cosas diferentes. Sí, o sea, el velo en la liturgia y el velo y el cabello largo de los señores, de los nazires, es diferente. Quedamos, mis queridos, por favor, me recuerdan me acuerdan en el versículo 10. Bueno, bien, mis queridos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ángel de mi guarda, mi dulce Padre, hasta que pongas en paz de alegría con todos los santos, Jesús, José, y esa paz de mí. guarda, Ángel, ruega. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de María.
ruega por La nosotros. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me despido de los de aquí. Mis queridos, un Estén muy gusto bien, haberles visto a todos. gracias. Madrinita Lila.